Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos, todes. Acá estamos en esta tercer clase de este módulo 3, que es un módulo que nos gusta mucho, módulo sobre trabajo, sobre relaciones laborales, sobre este universo tan necesario y tan complejo que es el trabajo, ¿bien? Así que bueno, tuvimos una primera clase donde vimos un poco de la historia, de lo que es el trabajo, un poco de la historia del movimiento obrero. Tuvimos una clase sobre relaciones laborales, sobre contratos de trabajo, y hoy vamos a tener una clase que también va de la mano de la clase anterior, obviamente, y vamos a trabajar un poco qué tipo de trabajos en general podemos encontrar en la sociedad, con respecto a la formalidad, la informalidad, a los trabajos en blanco, en negro. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a hablar también de los sindicatos. Ya estuvimos historizando los sindicatos, cuando surgieron, cómo surgió el movimiento obrero, pero vamos a trabajar un poco el sindicato hoy por hoy, digamos, ¿no? ¿Qué son los sindicatos? ¿Para qué sirven? ¿Y cuál es el rol que tienen los sindicatos en este momento tan complejo de la sociedad con respecto al trabajo que estamos viviendo? Esa va a ser la primera parte de la clase. Y la segunda parte de la clase vamos a enlazar esto de las relaciones laborales y cuáles son, digamos, las cuestiones que suceden dentro de los trabajos. Vamos a trabajar, que como se vio en la clase pasada, la violencia en el ámbito laboral. Vamos a ver la violencia de género en el ámbito laboral y la diversidad de género en el ámbito laboral. Esa va a ser la segunda parte de nuestra clase de hoy. ¿Bien? Así que bueno, ya somos 22, seguimos siendo 22, ese va a ser. Vamos entonces a empezar a pensarnos un poco como trabajadores. Todos los que estamos acá, de alguna forma trabajamos, ¿bien? Sea formal, informalmente, en blanco, en negro, registrado, no registrado. Hemos tenido o tenemos una historia laboral. Yo he trabajado en negro, en gris, en violeta, ¿no? En todos los colores, hasta llegar a tener un trabajo formal, digamos, ¿no? Eso es un poco la historia que la mayoría de los trabajadores o trabajadoras tenemos en nuestras historias de vida, ¿no? Cuando arrancamos a trabajar a los 17, 18, 19 años, en general vamos a trabajar en trabajos informales, en trabajos no registrados, y vamos a ir incorporando derechos a nuestras vidas, ¿no? Vamos a ir incorporando perspectivas formales de trabajo a nuestras vidas. Con suerte, a veces no tanto, a veces no lo logramos, a veces sí, ¿bien? Entonces yo les invito a que reflexionemos nosotros como trabajadores, como trabajadoras, un poquito en eso, ¿no? Nuestras historias de vida con respecto a la formalidad dentro del trabajo y cómo nos encontramos hoy, en qué situación nos encontramos hoy, como para ir pensando un poco esto, ¿tá? Antes de que yo me ponga a hablar sobre qué es el trabajo formal, qué es el trabajo informal, cosa que en general todos o todas sabemos, ¿no? Tenemos un poco de nociones sobre eso. Pero bueno, vamos a... Ahí se unió otra persona más, ya somos 25. Vamos entonces ahora a compartir un hermoso PowerPoint hecho por el equipo pedagógico de este curso de formación profesional. Y vamos a trabajar un poquito estas cuestiones. Eso lo comparto yo, ¿verdad? Porque me quedé esperando. Sí, sí, perfecto. Bien. Sí, ¿quién lo va a compartir si no? Si no lo comparto, Juan, avísame si podés. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, no, sí. ¿Listo? ¿Es ahí o lo pongo? Pongo Tenés modo que poner presentación diapositiva. Exacto. ¿Ahí? Sí. Perfecto. Ahí estamos, perfecto. Ponete en la diapositiva. Yo me pongo en la diapositiva. Claro. ¿Cómo? Ahí en la... ¿Me pongo ahí? ¿Por qué? Ah, para ir pasándolo. Ah, pero yo no me veo ahí. Ah. Bien. No, bueno, profesor egocéntrico. Perdonen. Bueno, entonces nuestra clase de hoy va a rondar, digamos, en estas dos cuestiones que dije, ¿no? Vamos a trabajar un poco sobre el trabajo, valga la redundancia, la formalidad, la informalidad, el registro, el no registro, y qué rol cumplen los sindicatos en ese lugar de la formalidad, la informalidad y el registro, no registro de los trabajadores y de las trabajadoras. Eso en la primera parte. En la segunda parte vamos a ver entonces violencia de género y diversidad de género en el ámbito laboral, y obviamente vamos a hacer un poco más extensivo que el ámbito laboral, porque la violencia y la diversidad no están solamente en el ámbito laboral. ¿Bien?
Así que bueno, pasemos entonces a la próxima diapositiva. ¿Y cómo es que pasó a la próxima diapositiva? ¿Ahí está? Pero muy bien. Bueno, arranquemos entonces con ese ideal que tenemos todos en nuestras vidas, que es tener un trabajo formal. O sea, la formalidad y la informalidad con respecto al trabajo se va a dar por el registro y por la regulación que tenga ese trabajo con respecto a impuestos, leyes y cuestiones que el patrón o el empleador debe ajustarse para convertir a ese trabajador en un trabajador formal. ¿Bien? ¿No? Entonces, ¿qué significa? Que el empleado tiene derechos, ¿no? Así como el empleador tiene la obligación, digamos, de registrar, de pagar, digamos, determinados impuestos que tienen que ver con esa situación, eso repercute en ¿qué? En derechos hacia el trabajador. O sea, el trabajo formal le va a dar al trabajador una serie de derechos, ¿bien?, que no van a tener otros trabajadores que trabajan en situaciones de informalidad, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son esos derechos que un poco vimos en la clase pasada? Las jornadas laborales, los salarios acordados. O sea, ¿qué significa? ¿Viste? ¿Alguien se acuerda o sabe lo que es una paritaria? A ver, ahí quiero verles las caras. ¿Alguien me puede decir si sabe o si conoce qué es una paritaria? Eso que tanto se habló y tanto se habla hace unos años, y más que nada en esta época, porque ahora estamos con las paritarias pisadas. ¿Qué significa la paritaria y qué es una paritaria pisada? Les hago la pregunta, así vamos avanzando en la interacción de esta clase. Les escuchamos. ¿Qué es una paritaria? Lo pueden escribir en el chat también, ¿eh? Claro, es. ¿Alguien se anima? ¿No? Bueno. ¿Cómo que no? Ahí va. Rosario dice, es un derecho del trabajador. Es un derecho, sí, eso estoy diciendo algo bien general, es un derecho. Ahora, ¿qué significa eso del derecho? ¿Qué es una paritaria? ¿Qué es lo que vamos a hacer en una paritaria? ¿Quién se van a sentar? ¿Qué va a haber ahí? ¿Sabemos un poco eso? También tiene que ver con una negociación, ¿verdad? Es un derecho, eso es clarísimo. ¿Escucharon alguna vez mencionar esa palabra? Negociar diferentes cuestiones. Diferentes cuestiones. Ahí está, una de las cuestiones, diferentes cuestiones, la más importante que se trabaja en una paritaria, ¿bien?, son los salarios. ¿Bien? Salario, vacaciones, dice. Yo la verdad no escuché nunca esa palabra, me parece re raro. Es importante, entonces nuestra clase sirve un poco para eso, ¿no? Por eso este módulo es importante, porque somos trabajadores y tenemos que conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones, ¿bien? Entonces, una paritaria es, digamos, de alguna forma, una puesta en común donde se van a sentar las dos partes interesadas. ¿Quién serían las dos partes interesadas en un contrato de trabajo? El contratante o el empleador y el trabajador, ¿no? Entonces, se van a sentar el empleador y el empleado a negociar ¿qué? Los salarios o el aumento salarial que van a tener, claro, debatir derechos, sueldos y aumentos, dice Cristina Clavijo. Muy bien. O sea, ¿ves? En el fondo, todos sabemos lo que son las paritarias, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esa negociación de los salarios antes de las llamadas paritarias, era una negociación que se daba de una forma un poco más informal. ¿Qué significa eso? Bueno, se juntaban un gremio, un sindicato, con determinada empresa o determinado sector laboral a definir un determinado aumento. Eso podía pasar a principio de año, a mitad de año, podía suceder cuando había alguna queja o alguna huelga o alguna manifestación de parte de los trabajadores, ¿bien? Pero a partir de, no me acuerdo de qué año, sepan disculpar, pero eso fue en el gobierno de Néstor y Cristina, sobre todo dice que fue el gobierno de Cristina, el primer gobierno de Cristina, se hacen las paritarias obligatorias. ¿Qué significa eso? Que a principio de año, todos los sectores laborales, ¿bien?, se tienen que sentar a definir cuál va a ser el valor de aumento que van a tener, digamos, en función del índice de inflación, en función del costo de vida. Bueno, se acuerda a principio de año
un aumento salarial y en cuántos meses van a recibir ese aumento, de cuánto va a ser ese aumento, ¿bien? Eso es una paritaria. ¿Ah? Entonces, por obligación de la ley de trabajo en la Argentina, hasta hace poco tiempo atrás, todos los sectores laborales se tienen que juntar con sus patrones y los empleados a definir estos aumentos. Esas son las paritarias. ¿Y qué significa que están pisadas las paritarias? A partir de la inclusión, digamos, de la gestión esta, ¿no?, del gobierno de Javier Milei, se empezó, digamos, a cuestionar este mecanismo, esta herramienta, que es una herramienta bastante transparente y justa para definir los aumentos de sueldo. Como las paritarias en general, digamos, están del lado de los trabajadores, ¿bien? Esta gestión de alguna forma necesita que que los sueldos estén bajos, ¿bien? O sea, entonces las paritarias no están bien vistas, porque por general las paritarias generan aumento salarial, ¿bien? ¿Quién recibió aumento salarial en el último año? Muy pocas personas. Y si han recibido aumentos salariales, es muy poco ese aumento salarial, ¿bien? Recordemos que un trabajador en blanco hoy en Argentina, formal y en blanco, está por debajo de la línea de la pobreza, ¿bien? Con un sueldo base, ¿bien? Eso es algo que no ha pasado nunca en Argentina. Que un trabajador, sí ha pasado que los trabajadores no tengan trabajo en blanco y que haya mucho desempleo. Pero una persona que tenía un trabajo en blanco en Argentina, de alguna forma, llegaba a fin de mes, básicamente, ¿no? Esa era la ventaja de tener un trabajo en blanco. ¿Qué es lo que vemos hoy? ¿No? Vamos a ver, y es lo que vamos a ver en un ratito, una mezcla entre el trabajo en blanco y el trabajo en negro, o el trabajo formal e informal. Ahora vamos a trabajar este concepto con Maite sobre esto de blanco y negro a la hora de definir un trabajo. ¿Bien? Bueno. Bueno, pero ahora cuando entremos en trabajo en negro lo planteamos. Bueno, entonces un trabajo formal es un trabajo que va a tener obligaciones por parte del empleador y derechos por parte del empleado. ¿Bien? Es como ese lugar que todos los trabajadores queremos llegar, a que se nos reconozcan los derechos, a que se nos reconozcan nuestras horas, nuestras cargas laborales, nuestras vacaciones, y eso solo se logra con un trabajo formal. ¿Bien? Vamos entonces a la próxima placa. ¿Cuáles son las claves de un trabajo formal? Bueno, un contrato de trabajo, hay un acuerdo legal que establece derechos y obligaciones, ¿no? Cuando vos tenés un trabajo formal, vas a tener derechos, pero vas a tener obligaciones, ¿bien? Que están estipuladas en ese contrato de trabajo. Por ejemplo, 8 horas de trabajo, un horario para entrar, un horario para salir, ¿bien? ¿Cuándo van a ser tus vacaciones? Bueno, hay un montón de situaciones que van a ser establecidas por un contrato de trabajo, ¿bien? Un trabajo formal tiene un contrato de trabajo. ¿Bien? Un trabajo formal tiene un salario regular, ¿bien? O sea que del 1 al 10 vas a recibir tu salario o tu sueldo. Un trabajo formal tiene derechos laborales, vacaciones, aguinaldos, descansos, licencias médicas, ¿bien? Un trabajo informal no va a tener todo eso, ¿bien? Un trabajo formal tiene seguridad social, ¿bien? Podés acceder a servicios de salud, obras sociales, atenciones médicas por trabajo. Vos si tenés un accidente de trabajo, yendo al trabajo, y trabajo es formal, te cubre una ART, ¿no? ¿Se acuerdan de las ART? ¿Bien? Ahora, ¿qué tiene también un trabajo formal? Obligaciones fiscales, ¿no? Si yo tengo un trabajo formal, o sea, todo esto, que estos beneficios que a mí se me dan como derechos, van a ser descontados de mi sueldo, ¿verdad? Si yo tengo una obra social, se me va a descontar un porcentaje, ¿bien? Y tanto tengo yo obligaciones fiscales como trabajador, como el que me emplea, que tiene que pagar aportes, ¿bien?, para mi trabajo formal. Lo que dice el último aspecto es que el trabajo formal genera determinada estabilidad, ¿bien? Cuando a vos, un empleador, te hace un contrato de trabajo, justamente como dice el principio, digamos, de esta placa, si te hace un contrato de trabajo, ese contrato va a ser por lo menos por 1 año, por 2 años. ¿Bien? No te van a hacer un contrato de trabajo por menos que eso. Si te hacen un contrato de trabajo por menos de 1 año y es un contrato, por ejemplo, de 3 meses, ese no sería un trabajo formal. Estás como a prueba, ¿bien? Un contrato de trabajo genera determinada estabilidad en el tiempo, que es un poco lo que hablábamos en la otra vuelta con respecto a qué es un trabajo. A mí me da la sensación que un trabajo
es aquello que te da determinada estabilidad con respecto al propio sentir del trabajo, a la propia vida, a lo que uno necesita para poder vivir con determinada dignidad, ¿verdad? Bien, vamos entonces ahora a un trabajo informal. ¿Qué se refiere con informal? Bueno, todo aquello que no es formal, ¿no? Bien. No está registrada, no está protegida por la ley, no tiene seguridad social, no tiene vacaciones pagas. Si a vos te echan, no tenés una indemnización por despido, ¿bien? No cumple obligaciones fiscales. Entonces, un trabajo informal, ¿bien? Es un trabajo que no está registrado. Es un trabajo que se hace casi de la misma forma que el trabajo formal, pero no está registrado, o por lo menos en su totalidad. Sin seguridad social. ¿Qué no tiene seguridad social? Algo muy común del trabajo informal, hay una mezcla a veces, porque hay viste, donde está hecha la ley, hecha la trampa, dicen, y los sindicatos y los empleadores, aunque tienen que generar determinados beneficios a los trabajadores, también, de alguna forma, logran determinados beneficios para los empleadores, ¿no? Por ejemplo, si alguien está en el rubro gastronomía o ha trabajado en el rubro gastronomía, vos sabés, y todos sabemos, los gastronómicos, yo he sido gastronómico durante muchos años, que vos vas a tener un contrato formal en blanco, pero ese contrato formal en blanco va a ser por la mitad de horas que vos trabajás. Si vos trabajás 8 horas, el contrato formal va a ser por 4 horas. Esas otras 4 horas que vos trabajás, vas a trabajar de forma informal. Bien. Entonces, existe a veces una mezcla entre el trabajo formal e informal en el mismo ámbito de trabajo donde estamos trabajando. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Pame? ¿Venimos bien? Bueno. Ahí va el disclaimer. ¿Eh? El disclaimer. ¿Se escucha ahí? ¿O prendo el micrófono? No, se te escucha bien, Maite. Acá, Sí. mientras armábamos la clase con Juan, decíamos que tal vez al trabajo informal se lo conoce como trabajo en negro, y cabe aclarar que decir trabajo en negro es una expresión racista, porque en realidad lo que es un trabajo informal o no registrado. El negro refuerza la idea de que lo blanco es bueno y que lo negro es malo, que lo claro es bueno y que lo oscuro es malo, ¿no? Por supuesto que esto de en negro representa esta cuestión vinculada a que no hay seguridad social, a que no hay aportes, a que no hay un montón de derechos que vienen con el laburo registrado. Pero sí es importante que saquemos de nuestro vocabulario la nomenclatura del trabajo negro o negrear, ¿no? Porque en sí mismo el negro es un color y es... no es bueno ni malo en esencia, ¿no? Lo que está mal no es que sea negro, algo negro, sino que no haya trabajo registrado, que no haya seguridad social, que no haya vacaciones, que no haya aguinaldo, que no haya obra social. Entonces, cabe aclarar que cuando hablamos que está bueno empezar a sacar de nuestro vocabulario la expresión trabajo negro y empezar a nombrar lo que es trabajo no registrado. Claro, está bueno empezar a trabajar, digamos, por esto. Nosotros en este curso también trabajamos con el sentido de las palabras, ¿no? Que no son inocuas, que no son inocentes las palabras. Si estamos acostumbrados como sociedad a decir que lo negro es malo y lo blanco es bueno, vamos a dar un ejemplo. Bueno, el tipo blanqueó su relación. ¿Por qué la palabra blanco está asociado a algo que está bien? ¿Bien? O, nada, podemos hacer un juego si quieren ahora y cada uno pone alguna frase o expresión, porque la verdad es que todo el tiempo estamos diciendo estas cosas. ¿Bien? El futuro es negro, hay un montón de situaciones que tienen que ver con eso. Alguien está, yo tengo pocos canales en mi casa para ver, pero tengo Netflix, y ahora volvió una serie que estaba mirando, que no es, qué hermosa serie, pero es una que me divierte, que es Envidiosas. ¿Alguien está mirando Envidiosas? Bien. Levante la mano quien está mirando Envidiosas o mande un dedito, así. A ver cuántas personas están mirando Envidiosas. Miriam, Margarita, Mayra, bien. Bueno, acá, en el último, yo no llegué a ver todavía la temporada entera, pero creo que vi 1, 2, 3 capítulos. Creo que en el capítulo 3, la protagonista, Siciliani, ¿cómo se llama el personaje que hace Siciliani? Bueno, no importa.
quiere tener un hijo, ¿bien? Kiki. Quiere tener un hijo, y va a hacerse un estudio. Y la obstetra le dice, bueno, acá está la imagen de tu útero y tenés acá los pistilos negros, que significa que hay fertilidad. Y entonces ella dice, ah, pero negros, ah, no, pero... Y hace como un comentario, que ahora no me acuerdo, pero como que ella misma aclara y dice, no, pero dije negro, pero no tiene nada que ver con lo racista, ¿no? O sea, esto que estaba diciendo Maite ahora en este momento, está bueno que lo pensemos, Siciliani lo dice en la serie, ¿no? Como para que entendamos que esto está dando vueltas en el aire, de alguna forma. Nada, íbamos a hablar sobre esto y justo lo vi en Netflix el fin de semana y me pareció muy oportuno, ¿no? Que vea un ejemplo tan cercano, ¿no? Así que es importante que pensemos en las palabras a la hora de decirlas, no todo el tiempo estar pensando en las palabras porque eso sería muy estresante, pero ir desconstruyéndonos con respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con eso, ¿bien? Calculá que lo negrearon o trabajo en negro seguramente viene de la época de la esclavitud, ¿bien? O sea que pensemos que estamos en el 2025, podemos empezar a decir las cosas de otra forma, ¿bien? Nada, nos pareció importante hablar de esto, ¿tá? ¿Cuál sería la diferencia entre un trabajo no registrado o un trabajo informal? Bien. La diferencia parece que no es muy precisa, pero voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ahora está muy de moda, infelizmente, sobre todo para las juventudes, estos trabajos que tipo de delivery, ¿no? Como los Rappi, como hay otras empresas que trabajan en el mismo sentido. ¿Ese trabajo para ustedes es un trabajo en negro o no registrado o un trabajo informal? ¿Qué les parece? Un trabajo informal. Es un trabajo informal. ¿Alguien más? ¿Por qué no sería un trabajo en negro entonces? Y es informal. Si no me equivoco, pagan monotributo, ¿no? Ahí está. Entonces, el monotributo apareció de alguna forma para darle una formalidad al trabajo informal. Yo no sé si pagan monotributo los de Rappi, pero lo que sí sé, pagan, bueno, hay determinado registro de que esas personas trabajan. Ellos están nomenclados, ¿bien? Pagan un monotributo y están nomenclados. Ahora, no tienen derechos laborales, no hay un contrato laboral. No tienen vacaciones ni aguinaldo y seguramente tienen, digamos, un seguro porque el monotributo les va a dar un seguro, no es la empresa rápida que les va a dar el seguro, ¿bien? Entonces, ahí tenemos una diferencia importante entre lo que es un trabajo informal o un trabajo no registrado. El trabajo en Rappi está registrado, ¿bien? Pero es informal, ¿bien? Hola, quería preguntar algo. Por ejemplo, los que estamos becados en los hospitales, como la beca Vacunate, beca de contingencia, nosotros no tenemos, por ejemplo, los aportes, ni tampoco tenemos monotributo. ¿Cómo Bien. sería? Seríamos... Bueno, pero ustedes están registradas, o sea, de alguna forma no hay contrato laboral, ¿bien? Es un trabajo informal, ¿bien? Bien. O sea, hay un registro, Está como en el medio. pero no es un tiene, gris. es un gris. Ya íbamos a Porque llegar sí a, tienen seguridad social, tipo, tienen IOMA, por ejemplo. pero por el contrato, pero Tienen Sí, IOMA. tenemos pero IOMA, tienen sí, eso es aporte. verdad. bien. Sí, Es como un gris, en realidad. Es un trabajo, para mí es un trabajo informal, porque la formalidad completa de ese trabajo tendría que venir con las vacaciones, con los aportes, ¿no? tal Bien. cual. Sí. O sea, es como que tiene la mitad de la formalidad, pero porque es una Bien. beca, no termina Sí. de ser un contrato de trabajo. Entonces, por eso, ¿qué es lo que los sindicatos están peleando hoy por hoy con respecto a las becas? ¿No? Por lo general, los que tienen becas de contingencia están, digamos, relacionadas a algún ministerio o alguna secretaría, ¿bien? Que no genera un trabajo formal, pero da una beca de contingencia, que da un salario, te da determinados beneficios, pero eso no tiene antigüedad, digamos, ¿no? No tiene vacaciones. Por ejemplo, yo cuento mi historia. Yo arranqué con beca de contingencia durante 10 años en el Ministerio de Salud, ¿bien? Absolutamente informal,
¿no? Pero bueno, hoy tengo una 10430 y cuando me dieron la 10430 me reconocieron la antigüedad de los 10 años de beca. Eso es importante, porque habla, digamos, de un intento de formalización de la informalidad. Por eso son importantes los sindicatos. ¿Qué están peleando? ¿Qué es lo que lograron los sindicatos, por ejemplo, el año pasado? El pase a planta de por lo menos 2.000 trabajadores con sistema de becas. Bien, eso no es poco. Ir ajustando de a poco, ir formalizando la informalidad es una forma, digamos, de salvaguardar los derechos de los trabajadores. No podés estar eternamente con una beca. Eso es bastante informal, ¿no? Valga la redundancia. ¿Va? Obviamente que este módulo nos pone a pensarnos como trabajadores y nos pone a pensar en nuestras propias recorridos como trabajadores y nuestra relación de hoy, ¿no? Y este es un curso de promotores comunitarios de salud. Entonces, ¿cuál es la situación de los promotores y promotoras comunitarias de salud con respecto a la formalidad, a la nomenclación, ¿no? Es un montón de cosas de las que tenemos que conversar, pero eso lo vamos a conversar en la última clase de este módulo, que vamos a hablar de los trabajadores, el sistema de salud en Argentina. ¿Bien? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Vamos a trabajar básicamente con el primer nivel de atención. ¿Bien? Pero bueno, ir pensando un poco de qué lugar nos paramos nosotros, que trabajamos como promotores y como promotoras de salud. ¿Bien? Que seguramente tenemos otro trabajo, porque no vamos a poder parar la olla con un trabajo de promotor y promotora, es algo que también podemos conversar acá, ¿bien? Y es un ámbito muy, muy importante para que lo conversemos, ¿bien? Tiene mucho que ver con la ley de promotor, con aquello que todavía tenemos que lograr, digamos, tanto como sociedad, como equipo de salud, o como trabajadores, y cómo defendemos nuestros propios roles, ¿no? Como trabajadores de la salud. No podemos esperar que nos regalen las cosas, no nos van a regalar nada, nunca nadie nos va a regalar nada, ¿bien? No solamente a los promotores o a las promotoras, a todo trabajador, solo los derechos se consiguen con organización y con lucha, ¿bien? Así que, si hay una ley provincial de promotores, es porque hubo organización y lucha. De ahí a que esa ley se cumpla, vamos a tener que organizarnos y luchar para que eso suceda. Y todos los días en nuestros puestos de trabajo tenemos que, de alguna forma, jerarquizar nuestro rol. Esa es un poco nuestra función. Pero bueno, eso lo vamos a trabajar la clase que viene. Pero es importante que lo pensemos. ¿Bien? Hay algo que está pasando hoy, ya que estamos hablando de los grises, ¿no? Ya que la compañera nos dijo, mira, yo tengo una beca, ¿cómo es mi condición? Y la condición es informal, casi formal, pero no lo es. ¿Bien? ¿Qué es lo que está pasando con lo que yo dije al principio de la clase? ¿Qué es lo que está pasando? A ver qué dicen ahí. ¿Que alguien me puede leer el chat? Sí, dice, algunas de las promotoras de La Plata estuvimos muchísimos años por cooperativa. Al pasar contrato no se nos reconoció nada. Empezamos de cero y para colmo fue en pandemia. Estuve al menos yo 2 años sin vacaciones y perdimos los aportes de esos años, que fueron muchos. Bien, bien. Bueno, eso es un cuadro de situación que es importante que lo compartamos, ¿bien? Que es importante que lo digamos, que lo entendamos, que tratemos de que eso no vuelva a suceder, digamos, o que las generaciones que vienen adelante entiendan esa lucha nuestra y la realidad que hemos vivido, ¿bien? Porque es verdad, el trabajo del promotor de salud en líneas generales es un trabajo bastante informal, ¿bien? Después le quiero preguntar un poco sobre eso, pero le voy a preguntar en la próxima clase, pero no están cobrando más como cooperativistas, eso ya es un paso. Bien, un paso grande. Ahora hay que ver qué tipo de contrato tienen, ¿no? Y bueno, nada, eso se puede ir pensando y trabajando. No quiero comprometer a nadie tampoco, por eso es un tema delicado, ¿no? Porque estamos todos en este mismo ámbito laboral, ¿no? Por eso este módulo, el módulo 3, el primer corte no querían que lo diéramos, porque son temas complejos de trabajar a veces. Sobre todo cuando nos miramos al espejo, ¿no? Como trabajadores de la salud. Así que bueno, voy a pasar a la próxima placa. Bien, antes de hablar de los sindicatos,
quiero comentarles algo. Dijimos hace un rato que algo novedoso que está pasando en la Argentina es que los trabajadores en blanco no llegan a fin de mes. Va. ¿Y qué tiene que hacer un trabajador en blanco para poder llegar a fin de mes? Cuéntenme ustedes. Tienen otro trabajo. Tienen otro trabajo, muy bien. Y ese otro trabajo que voy a tener, ¿va a ser formal o informal? Informal. ¿Eh? Informal. Informal, porque tener dos trabajos en blanco no te dan las horas. Ponele que vos tengas un trabajo de 8 horas y otro trabajo en blanco de 4 casi no existe. Bien, a lo sumo que sea una media jornada de un trabajo en blanco. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el trabajador en blanco al día de hoy? Trabaja sus 8 horas y después lo que está haciendo todo el mundo. Sigue trabajando. Sí, pero ¿qué hace todo el mundo ahora que tiene que conseguir unos pesitos más? Y trabaja en negro. Sí. Trabaja en negro, bien. Pero trabaja no registrado, porque dijimos que el trabajo en negro se refiere sí, bueno, poquito nos vamos a ir acostumbrando. A mí me cuesta. Pero bueno, por ejemplo, un trabajador. Yo tengo, por ejemplo, un gran amigo que es cocinero, es el chef de un restaurante importante de la ciudad de La Plata y no está llegando a fin de mes. ¿Qué hace el tipo? Está manejando un Uber. En esas 4 horas que le quedan, sale del trabajo, se sube a un auto de Uber y con eso logra llegar a fin de mes. Tengo otro amigo que también tiene un trabajo en blanco y hace comidas para vender. Entonces, sí, yo pensaba en eso, Juan, también, mucho microemprendimiento, ¿viste? Como, bueno, vender comida, vender, no sé, manualidades, como de llaverito, que esto, o sea, como ese tipo de cosas, hoy está saliendo un montón. Totalmente, Pame, exactamente. Ponerle el nombre a las cosas es importantísimo. Los microemprendimientos. Los microemprendimientos en general van a ser informales. Es con esa poca guita que te queda, haces una reinversión, compras alguna mercadería, le das la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Compro harina y lo transformo en pan. Eso es plusvalía. La harina es barata, el pan es caro, o más caro, ¿bien? Ahí saco unos manguitos, ¿está? Todo eso es lo que está haciendo la sociedad para poder llegar a fin de mes. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy en Argentina? Todos estamos en esta relación de grises entre formalidad e informalidad. Esto, ¿no? Acá me dice Laura, vender perfumes, los que venden Natura, los que venden Just, los que venden Tupperware, todo eso, digamos, es parte de un trabajo informal y no registrado, ¿bien? ¿Quién registra eso? ¿Quién sabe quién vende un perfume o quién no vende un perfume? A vos te dan un perfume, vos tenés ahí un catálogo, lo elegís. Ropa, mucha gente vendiendo ropa, ¿no? Rosada, se da un montón. ¿Alguien vende ropa acá? Estoy seguro que sí. Podemos aprovechar este ámbito de clase para ofrecer también algún currito. Si alguien tiene un microemprendimiento y lo quiere publicitar acá, no hay ningún problema, ¿eh? Nos ponen el link, y yo vendo ropa, yo vendo perfume, yo estoy haciendo comida, yo manejo Uber, ¿bien? Algo que nos está pasando a todos es esto. Estamos teniendo que informalizarnos para poder llegar a fin de mes. ¿Bien? Es algo que no había pasado nunca en Argentina. Con respecto al tema de los microemprendimientos, que bien trajo Pame este concepto, vamos a la clase que viene también a hablar de algo cuando la sociedad está en este brete con respecto a la poca cantidad de trabajo, a que el trabajo y el salario no alcanza, ¿bien? Aparece algo de la informalidad, que es cuando la informalidad se empieza a organizar. Por eso para mí la palabra organización es una de las palabras más importantes que tiene el sistema general, digamos, ¿no? Con organización se logran cosas. Entonces, cuando la informalidad se organiza, ¿qué aparece? ¿La economía qué? ¿La economía de dónde? ¿Alguien sabe el concepto? ¿Alguien tiene el concepto de la economía informal organizada? Yo vengo a cero, dice Roxana. No, me mata. Y dejó el Instagram.
Y dejó el Instagram, me están haciendo caso. Muy bien, muy bien. Bueno, se ha convertido en un mercado negro acá en esta clase. Un mercado informal, disculpa, acá me corrige acá la pedagoga. Trabajo informal, no es negro. Bien. Así que bueno, ¿qué aparece cuando la economía informal se organiza? Cuando los sectores populares, que en general trabajan no registradamente o en negro o no tienen trabajo, se organizan. ¿Qué aparece? Un concepto llamado economía Economía social. más o menos, por ahí va, pero tiene un nombre más relacionado al pueblo. Economía Popular. Cooperativas. Economía popular, muy bien, Roxana. Popular. Bien. Cooperativas, la economía popular. ¿Qué es la economía popular? Por ejemplo, ya lo vamos a ver en la clase que viene, pero un ejemplo básico es cuando, por ejemplo, los cartoneros se organizan y tienen un sindicato informal, formal e informal, digamos, de cartoneros, donde se les reparte carritos a todos los cartoneros, donde todos tienen el mismo uniforme, donde tienen elementos de seguridad para poder agarrar, digamos, y abrir las bolsas y no lastimarse. Digo, cuando la economía informal o el no trabajo registrado se organiza, aparece la economía social o popular, como bien dijeron acá. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, pero piensen en todos los pasos, ¿bien?, que estamos viendo hoy con respecto al trabajo formal, informal, no registrado, ¿bien? Vamos a ir incorporando conceptos. Muy bien. Yo vendo acedo. ¿Qué más venden acá? Mi marido de tanto en tanto vende budín hamburgués. ¿Ay, le va bien? Muy bien, Patricia. Qué rico el budín hamburgués, la verdad. Bien. Bueno, entonces, en esta placa que dice acá, están los famosos sindicatos. Bien. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos va a decir? ¿Qué son los sindicatos? Vamos a leer el Power. Los sindicatos son organizaciones de trabajadores que buscan mejorar y defender sus condiciones laborales y económicas a través de acciones colectivas. O sea que el sindicato en realidad es una representación de los trabajadores. No tenemos esa imagen muy clara. Cuando vemos a un sindicalista, no nos imaginamos a todos los trabajadores por detrás de ese sindicalista, ¿no? Es como que tendemos a separarlos, pero si pensamos que el sindicato en realidad es un cuerpo colectivo de trabajadores que eligen un delegado que los va a representar, tenemos una visión un poco más real de lo que es un sindicato. Un sindicato es cuando los trabajadores se juntan en una rama laboral. ¿Qué es una rama laboral? En un primer momento los sindicatos eran asociaciones, gremios de ayuda entre ramas laborales. Por ejemplo, sindicato de gastronómicos, sindicato de panaderos, sindicato de metalúrgicos. ¿Qué otro sindicato conocen, compañeras, compañeros? Por rubro, ¿no? Por rubro de trabajo. ¿Cuál es el sindicato de Moyano, por ejemplo? Camioneros. No escuché. Los camioneros. Muy bien, El sindicato Moyano, de camioneros. camioneros. Bien. Si yo te digo, ¿cómo es lo de gastronómicos? Mi hijo es de Tionis, de helados. Bien, bueno. Delegado. Tionis, y si él trabaja en Tionis, debe estar reglamentado por UTGRA, que es el sindicato, digamos, de trabajadores gastronómicos y pasteleros, ¿no? Ahí está, Vanessa Pino pone pasteleros. La UOCRA ¿de qué es? De los trabajadores. Sí, pero ¿de qué rubro de trabajadores es la UOCRA? De los maestros, ¿eh? No, la No, UOCRA de la no. construcción. Muy bien, bien. La UOCRA de la construcción. Lo de maestros, ¿cómo se llama? Claro, construcción. ¿Era la CETERA? Muy bien, CETERA, SADOP, hay varios.
Bien, Nair, ¿eh? Nair tiene muchas nociones sindicales. ¿Dónde está Nair? Quiero ver la cara, Nair. Prende la cámara. ¿Y el sindicato de ATE también? ¿ATE ¿O qué es sería? Asociación de de Trabajadores trabajadores autónomos del Estado. del Estado? Ay, perdón. Todas las personas que trabajamos en el Estado, bien, somos estatales, bien. Entonces tenemos nuestro sindicato que es ATE. Ujú. También puede ser un PCN, bien, Ne, Sindicato de Salud Pública. el Sindicato de Salud Pública, bien. Cuando vos trabajás en blanco, vos podés adherirte a un sindicato, digamos. Vos podés elegir, por ejemplo, acá en el Ministerio de Salud, vos podés elegir entre Salud Pública, la UPCN o ATE, ¿bien? Podés elegir, es un coseguro, ¿bien? Entonces, importante eso, los sindicatos son agrupaciones de trabajadores de un mismo rubro, SMATA metalúrgicos, muy bien, ¿m? Que cada rubro va a tener su representación sindical. Entonces, de repente, ¿cuál es el sindicato que mejores sueldos tiene y que a principio de año siempre marca la tendencia para las paritarias? Y nunca logramos los sueldos que tienen ellos. Y los camioneros. No. ATE. Muy bien, ahí la tiene clarísima con el sindicato. La bancaria, ¿eh? Los bancarios tienen los mejores sueldos, tienen estas canastas de Navidad, las canastas que dan a principio de año para los pibes de la escuela, digo, los guardapolvos. La verdad que el sindicato de la bancaria se la banca, haciendo un poco de chiste. Bien ahí, ¿no? El próximo módulo la ponemos de docente ayudante, Anair, ¿eh? Sabe más que nosotros. Sabe de todo. Gracias, Anair. Así que bueno, nos quedó claro entonces qué son los sindicatos. Viste que hicimos una historización, los primeros sindicatos eran anarquistas, que tenían que ver con los pasteleros, y después aparecieron los comunistas, después apareció la CGT, y hoy tenemos los sindicatos que tenemos. Bien. Pero los sindicatos son esos. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, lo que contaba la compañera que tuvo muchos años becada, bien? O mi historia, que yo tuve muchos años becado, y de repente, con un poco de organización sindical, se pidió que se les pide a los ministerios, se les exige, básicamente a los ministerios, que blanqueen a sus trabajadores, que los saquen de becas y los pasen a planta, ¿bien? Eso es un logro sindical. En general, cuando los sindicatos se juntan, cosa que no es muy común, se logran más cosas. Este pase a planta que hubo para aproximadamente 2.000 trabajadores entre el año pasado y este año, fue un logro porque ATE, UPCN y Salud Pública se juntaron para hacer fuerza en conjunto. ¿Bien? Entonces, es importante pensar en eso. Los sindicatos son esas representaciones que van hacia en dirección a nuestros derechos. ¿Verdad? También podemos pensar que a veces, pensemos en esto, ¿no? Porque ahora lo vamos a ver en la otra placa. Los sindicatos van a establecer una relación de poder entre el patrón, el trabajador y ¿qué otro elemento? Y el Estado. En esa triangulación de poder, el sindicato va a tener una fuerza, va a tener un poder para decidir en función de estas cuestiones. ¿Verdad? Y eso nos lleva a la próxima placa. Bueno, ¿cuáles son las funciones principales de los sindicatos? Las negociaciones colectivas, ¿bien? Esto de negociar contratos de trabajo, ¿bien? Salarios, prestaciones, condiciones laborales. La defensa de los derechos, ¿bien? Actúa como defensor de derechos laborales, seguridad social, salud de trabajo, libertad de asociación y el derecho a no ser discriminados. Y acá vamos a hacer un hincapié en esta parte, ¿no? Vamos a hablar de violencia laboral, de género y diversidad de género en el trabajo. Esos son derechos que se han conquistado en los últimos años con respecto a la diversidad de género en el ámbito laboral. Esos derechos fueron conquistados también en función de la lucha de los sindicatos.
¿ah? Entonces pensemos que el sindicato no solamente va, digamos, a pelear por mejores sueldos, o por mejores jornadas laborales, o por las paritarias, sino que también va a generar, digamos, una perspectiva de derecho hacia todo el ámbito laboral. ¿Bien? Entonces, creo que nos agarremos de esto porque esto nos lleva a la segunda parte de nuestra clase. ¿Bien? Estén atentas a esto. Una función de los sindicatos también es la defensa de los derechos. La defensa a que las personas no sean discriminadas en sus lugares de trabajo. ¿Verdad? Entonces, acá tenemos esta trialéctica que les planteé, ¿no? Los gobiernos, los trabajadores y los sindicatos. ¿Bien? Si el gobierno es un gobierno progresista, un gobierno que quiere el bienestar de sus trabajadores, esa relación entre los sindicatos y el gobierno no va a ser tirante. Va a ser una relación de reciprocidad, incluso de ayuda mutua, ¿no? Ahora, si el gobierno es un gobierno que no está a favor de los derechos, que quiere pisar los sueldos y quiere que de alguna forma las personas tengan menos plata para pisar la economía y para que la inflación no suba, ese es el juego que estamos haciendo ahora, esa relación entre los gobiernos y los sindicatos no va a ser buena. ¿Por qué? Porque se supone que los sindicatos están defendiendo los derechos de quienes, de esta otra pata de este triángulo, o de la base del triángulo, ¿no? Yo pondría la base del triángulo de los trabajadores, el Estado y los sindicatos. ¿Bien? Entonces, vimos que esta relación entre los gobiernos, los trabajadores y los sindicatos es una relación histórica. Yo les conté en la primera clase toda la historia del sindicalismo argentino hasta más o menos los años 60. ¿Bien? Es histórica porque tiene una evolución histórica. ¿Bien? Es una relación necesaria, porque sin esa relación compleja, ¿bien? Y dialéctica, como dice abajo, dialéctica porque va a establecer relaciones de poder. O sea, el sindicato le va a disputar poder a los gobiernos. Si el gobierno es un gobierno que no está a favor de los derechos, el sindicato le va a disputar ese poder a los gobiernos para darle derechos a los trabajadores. ¿Bien? Cuando hablamos de establecer relaciones de poder es importante eso, porque cuando nos ponemos a negociar, cuando yo me siento a negociar, no voy a tener el 100% de lo que pido. La negociación establece, digamos, de alguna forma, un ceder y aceptar, ¿no? Bueno, yo quiero 20% de aumento, dice el sindicato. Y el gobierno te dice, si el gobierno sí tiene que ver con un trabajo del Estado, y el gobierno te dice, no, bueno, te vamos a dar el 15. Bueno, no arreglo por menos de 17. Y ahí vamos con 17. Alguien tuvo que ceder un poco, o no, ¿bien? Y si no se quiere ceder, se va a huelga o se va a un paro general, dependiendo cuáles son las herramientas institucionales que también están amparadas por la Constitución, ¿bien? Cuando te dicen o te quieren hacer creer que una manifestación o una lucha social es antidemocrática, eso no es así porque está en la Constitución, ¿bien? Esta relación dialéctica de poder es necesaria, es histórica y es democrática. Y eso es importantísimo. Eso establece principios de participación democrática. Bien, nosotros como trabajadores vamos a elegir a estos representantes que van a ser estos delegados sindicales. Bien, hay un principio democrático en eso. Hay un principio democrático en que se junten las partes para negociar sueldos. No es democrático cuando se pisa una paritaria, cuando no se le da la opción al trabajador ni al sindicato a establecer un sueldo base para el año para no estar abajo de la línea de la pobreza. Eso no es democrático, porque no se le da, digamos, a la sociedad o no se le permite a la sociedad utilizar los mecanismos que la sociedad ya tiene establecidas dentro de la Constitución y dentro de la democracia para hacer estas cosas. ¿Bien? Por eso es importante, de alguna forma, defender gobiernos que plantean la relación de poder horizontal, que plantean la democracia y la complejidad dialéctica como algo necesario para nuestra sociedad. Es un poco complejo, pero se entiende lo que dije, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Va como loco, entonces. Entonces, la relación dialéctica entre los sindicatos, el gobierno y los trabajadores es democrática, necesaria, dialéctica, compleja, ¿bien? Y mucho importante.
¿Bien? Bueno, vamos todavía, Laura dice que se entiende. Si Laura dice que se entiende, se entiende. Así que bueno, acuérdense entonces de la plaquita que teníamos acá, que hablamos de la defensa de derechos, ¿bien? Y vamos a pensarnos como trabajadores, ¿qué hacemos para defender nuestros derechos todos los días? Así que pasamos entonces a la segunda parte de esta hermosa clase, donde vamos a ver qué pasa en el ámbito del trabajo con la violencia de género y con la diversidad de género. Bienvenida a nuestra pedagoga estrella. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, ahí estoy terminando. Se me cerró la... ¿Querés venir acá? No. Se cerró una reseña que tenía todos los diferentes... yo lo estoy armando nuevo. Yo no te veo vos. Porque ahí me pongo la cámara. Ah. Ahí voy, Estoy entrando. Bien, lo que vamos a abordar hoy, justo, ahí ya me conecto. Link. Seguimos compartiendo también. No sé. Bien, ahí me ven. ¿Quieres cerrar ahí El micrófono? Sí. Ahí está. Bueno, y el sonido lo más. Ya estoy contigo. Sí, un momento. ¿Listo? Bien, hoy justo vamos a estar abordando un tema tan complejo, tan sensible como es, vamos a hablar sobre violencia, o sea, vamos a abordar la violencia de género y en ese marco vamos a abordar la violencia por motivos de género en ámbitos laborales, ¿no? Y también vamos a estar abordando algunas cuestiones vinculadas a la diversidad sexual, hacia la diversidad de género, etc. Pero antes de arrancar, quería hacer una pregunta a todos ustedes, a todas ustedes que están del otro lado, así, muy por arriba, de qué es la violencia de género. ¿Qué es la violencia por motivos de género? ¿Qué sabemos? ¿Alguien puede decirme qué es? ¿Alguien puede decirme si alguna vez estuvo en alguna formación? Puede ser la ley Micaela, por ejemplo, que es una formación para trabajadores del Estado en todos sus niveles. A ver quién puede responder esta pregunta. Bueno, ¿qué son alguna experiencia de acompañamiento? Los saberes, como decía, como por ejemplo la ley Micaela, o bueno, sentimientos también relacionados. Hoy justo hablábamos hoy es el día de la acción contra la violencia, hoy es el día contra las violencias hacia las mujeres. Y la semana pasada, cuando preparamos esta clase, fue el día de la memoria trans, así que son efemérides y días que podemos hablar. Entonces, ¿qué hablamos cuando decimos violencia de género, violencia laboral por motivos de género? ¿De qué hablamos? ¿Quién puede decirme? A ver, ¿quién se anima? A ver, Rosario, es cuando no se respeta el derecho a otro a pensar, a sentir diferente. Bueno. Puede ser, pero sí, nosotros hablamos de la variante de género, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿Alguna experiencia donde hayan tenido cualquier conducta, lástima, que discrimina o limita a una persona por su género? Puede ser violencia psicológica. Muy bien. ¿Algo más? Consulto, ¿alguien participó de la formación de la ley Micaela? Yo estoy viendo... Si quieren pueden contestar en el chat si alguien la pudo hacer en su lugar de trabajo. Abran los micrófonos sin problema, no es necesario Bueno. levantar la mano, pueden hablar. En los ministerios en general se hizo esa capacitación y todos los trabajadores del Estado teníamos que hacer esa capacitación como para poder perspectivizar y tener en cuenta todo esto que nos está contando. Bueno, cuando el objetivo fue promover la igualdad de oportunidades, igualdad real de oportunidades y conciliar espacios y prácticas de violencias libres de violencias por motivos de género en el ámbito estatal. Esa es la ley Micaela. Acá dicen que las violencias de género tienen que ver con la discriminación por ser mujer. ¿Sí? Y ahí me pregunto, por ser mujer, ¿por qué? ¿No? ¿Qué ideas hay detrás, ¿no? de esa identidad
de género como mujer, ser mujer, ¿no? ¿Será por la licencia por maternidad, por ejemplo? ¿Será porque somos histéricas? ¿Será muy sensibles? ¿No? Son esas cosas que aparecen cuando hablamos de una discriminación por ser mujer. ¿Será porque tenemos hijos y tenemos que cuidarlos? ¿Será porque son jefas de hogar y entonces son las que llevan esa responsabilidad? ¿Será por todas esas cosas juntas? Bien. Voy a pasar acá. Vanessa Pino dice que porque se las considera más vulnerables a veces. También O Rosario dice... podemos podemos o a hacer veces no cosas podemos, a la vez. ¿no? Bien. Entonces vamos a ir primero, antes de hablar en relación al mundo laboral, vamos a estar hablando en líneas generales qué es la violencia por motivos de género. Es toda acción, ¿sí? Que genera un daño, puede ser físico, psicológico, económico, sexual, pero que está basado en la relación desigual de poder. Esto, ¿no? Lo que hablamos, hay violencia, pero esta violencia, ¿no? Que puede ser, sí, pero acá Patricia dice por varios motivos, porque hoy en día las mujeres trabajamos a la par de los hombres. Sí, ahora, hoy trabajos que suponen que las mujeres no somos aptas, somos débiles, o por tener hijos, porque, como bien dijeron, antes para ser chofer de micros o camión tenías que ser hombre, recién nos obligan a que les den trabajo, ¿no? Sí, y por ejemplo, ¿las mujeres ganan lo mismo que los varones? ¿Las mujeres acceden a los mismos puestos de trabajo que los varones? Digo, ¿cuántos presidentes, cuántos ministros, cuántos gerentes vemos? Hay una autora que habla de un techo de cristal, ¿no? Hoy las mujeres trabajamos las mujeres y los varones trabajan a la par, pero pareciera que los puestos de poder siempre son de varones, ¿no? Vuelvo entonces a la diapositiva. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia por motivos de género? Hoy que hablamos el Día de la Acción contra los Motivos de Género, son estas acciones que dañan o generan sufrimiento, pueden ser físicas, psicológicas, económicas o sexuales, basadas en relaciones desiguales de poder contra mujeres, personas LGBT+, y otras identidades de género, por ejemplo, las identidades trans o no binarias. Puede ser violencia doméstica, institucional, simbólica, laboral, contra personas del colectivo LGBT y otras identidades de género. Existen diferentes formas como la violencia laboral. Entonces, toda esta violencia, que puede ser en diferentes ámbitos, de diferentes maneras, ¿sí? Se basan en relaciones asimétricas de poder que están propuestas. Estas relaciones, ¿sí? Tienen como asidero el sistema heterosis patriarcal. ¿Y qué decimos cuando hablamos del sistema heterosis patriarcal? Y acá lo voy a leer porque me parece que es claro. El sistema heterosis patriarcal es una construcción social que establece la supremacía. ¿Qué quiere decir supremacía? Quiere decir que el hombre heterosexual y cisgénero, que ahora vamos a ver lo que significa cisgénero, es superior a otras identidades sexogenéricas que él. Cuando hablamos cisgénero, ¿qué quiere decir? Que estas personas se asignan, o sea, que son varones, las personas cisgénero son varones y mujeres que no son trans, digamos, que quiere decir que se sienten cómodas con el sexo con el género que fue asignado al momento del nacimiento. Es decir, varón que nace con genitales asociados a la identidad varón y que durante su vida, durante su adultez, se reafirma en esa identidad. Lo mismo, una mujer que nació con genitales asociados a la identidad de mujer y que durante su adultez o durante su adolescencia va reafirmando esa identidad. Por el contrario, una persona trans, ¿sí? Somos aquellas personas que durante nuestra adultez o nuestra adolescencia, inclusive durante nuestra niñez, vamos manifestando nuestra identidad por fuera de ese binomio varón-mujer, ¿sí? Entonces, volviendo a qué es el sistema heterosis patriarcal,
es esa construcción social que establece la supremacía, o sea, el poder del hombre heterosexual, ¿sí?, sobre otros géneros y orientaciones sexuales. Este sistema se basa en la creencia de que el género masculino tiene más valor y autoridad que el femenino, y que la heterosexualidad es la única orientación sexual normal, ¿no? ¿Alguna pregunta respecto de esto? Entonces, lo que nosotros decimos es que la violencia de género se basa, tiene como caldo de cultivo este sistema heterosis patriarcal, y esa violencia de género también se traslada a los espacios de trabajo, ¿sí? Y vemos todas estas violencias que fuimos nombrando, ¿no? Esta discriminación por tener hijos, por tener que dar cuenta de estas tareas de cuidado de las familias, ¿sí? Por parecer menos aptas, por parecer demasiado emocionales, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Esto es bueno que lo veamos después. En la bibliografía se encuentra el protocolo marco para el abordaje de violencias por motivos de género en el sector público nacional. En el 2021, digo, yo creo que desde el 2015 en adelante, en Argentina todos estos temas se pusieron en la agenda de forma primordial. Digo, este fin de semana fue el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Travestis, Transexuales, Lesbianas y Bisexuales en la ciudad de Corrientes, que se viene haciendo hace 38 años. Tuvimos un montón de leyes en los últimos años que fueron achicando estas diferencias. En el 2021, con la anterior gestión del gobierno nacional, el protocolo marco, se generó un protocolo marco, ¿sí?, que establece las directrices mínimas y obligatorias para que todos los organismos del Estado cuenten con procedimientos de prevención, acompañamiento e intervención ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral, ¿sí? Este protocolo, que es en el año 2021, si no me equivoco, propone una protección integral hacia las personas afectadas, procedimientos para no revictimizar. ¿Qué quiere decir revictimizar? Tenemos una persona que fue violentada en su ámbito de trabajo por un jefe, y después todo el proceso de denuncia de esa violencia termina poniendo el foco de vuelta en la persona que es víctima. Entonces es muy importante poder abordar estos procedimientos sin revictimizar a las personas. También se proponen sanciones para las personas que ejerzan violencia de género en el ámbito laboral, y promoción, ¿no? Que siempre nosotros hablamos mucho de la promoción, ¿no? También, bueno, cómo evitar que los ambientes laborales sean violentos con las personas. Se corta pero bueno, también tenemos una ley que habla sobre violencia de género, ¿sí? Que lo que hace, o sea, existe un marco de protección integral para las violencias por motivos de género, que incluye esto que fue saliendo también, ¿no? Hay diferentes tipos de violencia de género. Está la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia simbólica, la violencia laboral, y tenemos que la violencia laboral incluye acoso, maltrato y desigualdades estructurales. Y también existe la violencia económica y patrimonial. Ahí la voy a buscar porque nos quedó un momentito, ya busco la ley. Un momentito, acá. No sé por qué se corta el PPT. 26.485. Ya lo acomodé igual el PPT, Maite. 26.485. ¿Sí? Bien. Bien. En este protocolo marco, ¿sí?, que tiene varias ejes, ¿no? Vamos a ver acá que tenemos 5 ejes, y cada uno de estos ejes tienen acciones y contenidos para la erradicación de la violencia de género. Tenemos el primer eje, que es un eje de prevención, ¿sí?, que habla de la ley Micaela, que hablamos, esta capacitación, esta formación en género, ¿sí?
que hablábamos para todas las áreas a nivel nacional, campañas de sensibilización, promoción de buenas prácticas laborales. Luego tenemos el eje número 2, que es la recepción de denuncias, canales, para que existan canales accesibles y confiables, y derecho a ser escuchado, ¿sí? Después tenemos el eje número 3, acompañamiento a la persona afectada, esto implica asesoramiento legal, medidas de protección, por ejemplo, cambios de tarea, licencias y compensaciones psicológicas. ¿Sí? Esto siempre hablando en el ámbito laboral. Después tenemos un eje número 4, que tiene que ver con la actuación de las áreas especializadas, ¿sí? Y adopción de medidas cautelares. Y el eje número 5 son las sanciones, ¿sí? Según regímenes disciplinarios, y estas sanciones que decimos que están según regímenes disciplinarios en la administración pública y a procedimientos hasta puede ser la cesantía de un puesto laboral para aquellas personas que ejerzan violencia de género, ¿no? Aquellos varones que ejerzan violencia de género. Si bien tenemos, bueno, todo este abordaje en relación a lo vinculado a la violencia por motivos de género, ¿sí? Y tenemos este protocolo marco que ofrece algunas cuestiones vinculadas a cómo abordar las violencias de género, ¿no? Nos parece importante también hablar sobre aquellas acciones que achican la brecha para el mundo del trabajo, ¿no? También entendemos, y ahí hablamos del cupo laboral trans, Diana Zacayán, Luana Berkins. Cuando hablamos del cupo laboral trans, es una ley sancionada en Argentina, en el año 2021, se llama Diana Zacayán y Luana Berkins, porque son dos activistas muy importantes para la comunidad travesti trans en Argentina. Esta ley establece la obligatoriedad de al menos del 1% de los cargos en el sector público sean ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero. El objetivo de esta ley es promover la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades. Asimismo, crear un registro de aspirantes para este puesto. Lo que sabemos y lo que entendemos es que las personas travestis trans en Argentina, como en la mayoría de lugares de Latinoamérica, hemos sido siempre obligadas a trabajar en la prostitución y a trabajar en la clandestinidad. Y esto ha derivado en situaciones de múltiples violencias, ¿no? Tan es así que el promedio de vida de una persona trans, esto es importante saberlo, el promedio de vida de una persona trans en Argentina es de 35 años, cuando el promedio de vida del resto de las personas es de 80. Entonces, es sumamente importante que existan leyes, es sumamente importante que exista el protocolo marco, como el que vimos recién, para poder abordar situaciones de violencia de género, y también es importante la creación de políticas públicas que aborden, que promuevan la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades en este marco, ¿no? Que estamos hablando de que el promedio de vida es de 35 años y que, digo, no es común ver a una persona trans atenderte en cualquier lugar, que te atienda en un local de comida, que te atienda en un hospital, que te atienda en un consultorio odontológico, y eso no es porque las personas trans no quieran trabajar o porque no tengan las capacidades necesarias, sino porque hay imposibilidades vinculadas a los prejuicios y a la discriminación, basadas también en este sistema heterosis patriarcal. Bueno, Diana Zacayán y Luana Berkins, por ahí para contar, ¿no? ¿Por qué hablamos de esta discriminación? Luana Berkins, bueno, vamos a empezar por Diana. Diana fue la impulsora de este cupo laboral. Ambas eran personas que fueron víctimas de la prostitución, y ambas fueron víctimas del sistema, ya que Diana Zacayán fue asesinada por su pareja con 17 puñaladas, y Luana Berkins se murió de problemas del hígado vinculados a una hepatitis C que no pudo tratar nunca. Creo que Diana tenía 41 años y Luana tenía 50. O sea, dos referentes históricas que lograron. O sea, Diana fue, por ejemplo, la primera mujer trans en recibir su DNI de la mano de Cristina, al igual que Loana. Loana fue la primera mujer trans en trabajar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y aún así, murieron, al igual que muchas compañeras, en situaciones totalmente vulnerables y evitables. Entonces, si dos referentas, dos personas que una fue
trabajaron para el Estado, recibieron su DNI de la mano de la presidenta, tuvieron reconocimiento. De hecho, Loana, yo fui a su velorio y fue en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de personas reconocidas por sus pares y por otras personas, y sin embargo, como les cuento, fallecieron de una manera horrible. Entonces, estamos hablando de una situación estructural, de una situación social, y no de una situación sobre si puedo, si quiero, ¿no? Sino, estamos hablando de una problemática que todos tenemos que mirar y que todos podemos ser parte de la solución. ¿Vimos? Entonces, decimos que es de vital importancia poder reflexionar acerca de la importancia, ¿no? Esto primero que estuvo trabajando Juan, respecto de la organización de los trabajadores, ¿no? Los sindicatos, ¿no? Entonces, es importante poder pensar cómo es importante esa organización de los trabajadores en torno a las demandas colectivas que parten del abuso de poder y la injusticia. Entonces, en esta clase estuvimos analizando el sindicalismo imbrincado en las problemáticas de género, y la importancia del rol del Estado en el acompañamiento para la protección de mujeres LGTBI y la prevención por motivos de género. Para hacer una especie de síntesis entre estos dos universos, ¿no? El mundo del sindicato y el mundo de la violencia de género y la igualdad de oportunidades, les voy a mostrar, ¿querés dejar de compartir así comparto de esta? Un videíto que se llama Sindicalismo y Diversidad, la primera mujer trans negociando paritarias, que es algo que se mostró desde la Secretaría de Trabajo en años pasados. Así que es un videito que dura 10 minutos, ahí voy a compartir pantalla, como para poder poner como en práctica todo esto que venimos charlando. Un momento. ¿Cómo se compartía? Acá. Ya, sí. Listo. Bien. Lo voy a dejar así en chiquito porque creo que se va a ver mejor. Ustedes me dicen, a ver, ¿se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Ya. ¿Ya se escucha bien, Pame? Estar en la Sí, mesa de sí, decisión se escucha bien. dentro de un sindicato, en mi caso y en lo personal, es muy gratificante y es desafiante. Digo, como mujer trans y en la Argentina con el sindicalismo que tenemos, no es lo mismo llegar a ocupar estos cargos directivos dentro de una organización a estar simplemente como una empleada más dentro de una organización o dentro de una empresa. Al momento de participar dentro del sindicato, sí he encontrado algunas resistencias dentro del trayecto. Me han pasado situaciones como, por ejemplo, decir, vamos, nos ponemos a conversar con el administrador y el administrador no me habla a mí en forma directa, sino que le habla a mi compañero. O sea, ignorándome totalmente, como si no estuviese en ese lugar. Entonces ahí voy, y no me importa si me ignorabas o no, voy, te hablo igual, voy y hablo a otros compañeros que están trabajando. La verdad es que me ignoras, te ignoro también, o sea, o ignoro la situación, o sea, la verdad es que no me rebajo o no me he rebajado a la situación de esa persona o la situación que esa persona ha querido generar. Soy una persona de hacer y no pedir permiso. En un momento me plantea de que participe si me interesaba en capacitación, en educación y capacitación. Le digo, sí, estaría bueno, me parece interesante, bien. Y me quedo pensando, ¿viste? Me quedó resonando eso en la cabeza. Y al otro día le digo, ¿sabes qué me interesa? Si se puede y si querés y demás. Me gustaría ir a la Secretaría de Asuntos Laborales, a la Secretaría Gremial. Tengo ganas de estar peleando ahí los salarios de los compañeros. Me gustaría estar ahí. Me dice, bueno, déjame... Me dice, lo tenía pensado quizás para otra persona,
déjame pensarlo. Eso fue un antes y un después dentro de nuestro sindicato. El hecho de que hoy yo, mujer trans, esté ocupando un lugar en el cargo en la comisión directiva, estamos rompiendo paradigmas dentro del sindicalismo. Esto se nos permitió o nos hemos podido permitir dentro del sindicato porque es un sindicato joven. Nació en el 2015. O sea, tiene 8 años, 7, 8 años de vida. Eso es lo que nos ha permitido poder romper con ese paradigma del sindicalismo tradicional. ¿Esto qué quiere decir? Que nos permite abrir puertas a otras compañeras y compañeros trans dentro del sindicato, sí. Yo preguntaría, ¿qué cargo han ocupado las diversidades? ¿Hasta dónde han logrado llegar? En la mayoría, desde mi conocimiento, es hasta delegados. Ninguno y ninguna lograron ocupar un cargo dentro de la comisión directiva. Entonces, hoy, con Seara, estamos rompiendo el paradigma. ¿Se fue Mighty? ¿Puede ser, Juan? ¿Se Conectó. conectó? Bueno, se cerró acá la ventanita del video, así que vamos a volver a ponerlo, ¿verdad? Mikey está en eso. Me estaba interesando bastante lo que estaban contando. Sí, estaba súper interesante el video. Justo se cortó. Veníamos siguiéndolo bien, ¿no? Sí. Gracias, Norma. ¡Wow! Es un sindicato que está compuesto en su 80% por mujeres. Bueno, las que nos sentamos a discutir somos mujeres, porque la secretaria general, la adjunta y la secretaria gremial somos mujeres. Cuando nos sentamos la primera reunión, a mí me ignoraban. A mí no me hablaban. Le hablaban a la secretaria general directamente. A mí no. Algo le hablaban a la adjunta. Y yo parecía que no estuviese en esa reunión, ¿eh? Cuando terminamos, por ahí sacamos una foto grupal. Y uno de esos presidentes de las cámaras no es que posó su mano sobre mi cintura o por arriba, digo, sino más una cosa más insinuante. Digo, que no se notó en la foto y no se vio en la foto, pero te das cuenta de cómo querían predominar su machismo, la heteronorma, digo, desde qué lugar se posesionan diciendo, ok, estamos con mujeres en las cuales podemos llegar a dominarlas, a decidir nosotros, y desde lo gestual, desde lo corporal, te agarro y trato de dominar. A lo cual eso te está diciendo cómo hoy la sociedad todavía, más allá de que hay una ley de identidad de género, hay una ley de matrimonio igualitario, que ha crecido muchísimo a nivel normativo, gracias a los gobiernos que hemos tenido, que han facilitado esto, le falta mucho todavía para seguir creciendo. Desde mi llegada en el sindicato, sí creo que se han ido modificando algunas cosas que quizás son mínimas, y quizás mínimas e importantes y básicas, de lo que es el respeto. La ley de cupo laboral, a mi entender, es un gran paraguas que le da derecho a muchas compañeras y compañeros que no han tenido posibilidad de acceder al trabajo formal, que hoy nos dignifica. Desde ese lugar es importantísimo
la gran mayoría de las provincias adhirieron a la ley de cupo laboral trans. La ley de cupo laboral trans le brinda a todas esas compañeras que, si bien por ahí no han logrado terminar sus estudios primarios o secundarios, puedan acceder a un trabajo desde el Estado, que es el Estado el que tiene que darle ese primer derecho. Muchas personas por ahí me preguntan y me dicen si me creo una sobreviviente con la edad que tengo. Yo hoy tengo 44 años. No me considero una sobreviviente, me considero una privilegiada de la sociedad y del colectivo, porque no he vivido un montón de cosas que las chicas han vivido, que les ha tocado. Tengo la suerte de no tener que ejercer la prostitución, tengo la suerte de poder haber estudiado y capacitarme, y tuve la suerte de estar en un trabajo formal y hoy estar ocupando un rol dentro del sindicalismo y dentro de un sindicato. Entonces, desde ese lugar sí me siento totalmente privilegiada, porque no he tenido que salir porque me ha corrido la policía por estar parada y buscar el pan, trabajar con mi cuerpo para estar buscando el pan diario. El Estado es el que tiene que garantizar, es el que tiene que dar, es el gran paraguas que tiene que garantizar los derechos colectivos, ¿sí? Ahora, los ciudadanos somos los que tenemos que ocuparnos y encargarnos de que esos derechos se cumplan, se lleven a cabo. Por eso vos tenés una ley de cupo laboral trans, una ley de identidad de género, una ley de matrimonio igualitario. Hoy estamos marcando, hace un rato decíamos que estábamos marcando historia de que una mujer trans esté discutiendo paritarias. Sí, estamos marcando historia. Y estamos discutiendo paritarias, que es un derecho ganado de todos los trabajadores. Está Sin silenciada. audio, León. Ahí está, Olis. No, bueno, este fue un material que se hizo desde el Ministerio de Trabajo, desde el área de diversidad sexual, que ahora no existe más. Y el Ministerio de Trabajo tampoco existe más, es una secretaría. Antes de terminar, bueno, eso, quisiera solo mencionar que estamos en un momento muy complejo para las disidencias, las diversidades y también para las mujeres. Estamos en un momento donde quieren ir por todos estos derechos conquistados, por toda esta perspectiva de, derechos conquistados y una perspectiva que también se conquistó, pero también entendemos que genera resistencias y que eso genera también mucha respuesta negativa. Pero creo que es importante seguir sosteniendo, ¿no? Esta perspectiva de vida que habla del patriarcado, que denuncia violencias históricas, que denuncia discriminación, ¿no? Un montón de cosas que son realmente incómodas de hablar a veces, difíciles de pensar y de trabajar, pero sumamente necesarias, como estamos hablando con promotoras de salud. Quienes habitan los territorios saben que la violencia por motivos de género es moneda corriente en los territorios y que además es una violencia que está en todos los niveles sociales, bueno, tiene sus particularidades. Sí nos parece importante, entonces, como lo vemos en todos los planos de la sociedad, nos parece importante abordarlo también desde la perspectiva de género. La perspectiva de género en este curso es algo que va a volver a aparecer constantemente, ¿no? Que apareció ahora, que aparece en este módulo de derechos laborales, pero va a volver a aparecer también en el módulo que viene, cuando hablemos de diversidades. Ese es Orquídea Natural. Bien, llegó alguien. Llegó mi ley. No, mentira. Nada, por ahí solo leerles y comentarles esto, como les comentaba, que Loana Berkins, por ahí si alguien no la conocía, es el momento de buscarla. Es una persona que hizo mucho por nosotras las travestis, por el derecho de identidad, que falleció, falleció muy joven también,
sin poder ver muchos de sus sueños cumplirse. Y antes de morir dejó esta breve carta, que dice lo siguiente. Queridas compañeras, mi estado de salud es muy crítico y no permite reunirme personalmente por ustedes. Muchos son los triunfos que obtuvimos estos años. Ahora es tiempo de resistir, de luchar por su continuidad. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor del cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia Travesti siempre, un abrazo. Importante entonces en este día, y la semana pasada fue el Día de la Memoria Trans, y hoy es el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Desde este curso asumimos la responsabilidad que nos toca como equipo docente de hablar de estos temas, de sostener esa perspectiva y el compromiso con que esto no suceda. Así que hay ya una diapositiva del MPT, ¿no? Que era como de cierre. No sé si alguna quiere hacer un comentario o alguna intervención, ¿qué les pareció? Es el momento para hacer un cierre, no sé si alguien quiere comentar algo. Como sabemos que estos temas, por más que sean derechos conquistados, también tienen que ver con determinada subjetividad. Cada persona de alguna forma piensa lo que quiere sobre esto. Ahora hay un marco regulatorio, hay una sociedad que camina para un determinado lado que tiene que ver con el empoderamiento de derechos, pero obviamente todos podemos pensar o sentir o decir lo que nos parezca, digamos, ¿no? Claramente a mí en lo particular, poder desestigmatizar y poder trabajar todos los días con una persona trans me ha enseñado mucho, mucho, mucho. Y se lo quiero agradecer acá personalmente a mi amiga. No, realmente. Y bueno, y la pedagogía trans no es cualquier pedagogía. Es una pedagogía muy particular. Porque si es difícil ser mujer, es más difícil todavía ser trans, ¿no? Y eso es clarísimo, ¿bien? Loana no está más, Zacayán tampoco está más, pero la que está todavía con nosotros es Susie Shock. Levante la mano quien conoce a Susie Shock. ¿Alguien conoce acá en este ámbito a Susie Shock? Bien, no la conocemos a Susie Shock. Bueno, yo se las voy a presentar a Susie Shock. Voy a compartir un video de 2 minutos y quiero que la escuchen porque Susie Shock va a hacer en vivo con ustedes un poquito de pedagogía trans para que entiendan la fuerza y el poder que tiene esa pedagogía y cómo toda la pedagogía que es contrahegemónica. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el principio de este curso que Noelia López, nuestra directora provincial, habló de que este es un curso contrahegemónico? ¿Qué significa eso de ser contrahegemónico? De tener que estar luchando contra el modelo médico hegemónico, de tener que estar luchando contra el patriarcado, tener que estar luchando contra un montón de situaciones, incluso con la informalidad laboral, ¿bien? Este es un curso contrahegemónico. Nosotros en general dentro de este equipo somos contrahegemónicos y nos gustaría que ustedes puedan tener esta perspectiva por lo menos y que la entiendan. Después cada uno adopta la perspectiva que quiere, ¿bien? Pero sí nos parece importante que conozcan a Susie Shock y que escuchen mínimamente lo que nos quiere decir en este video muy cortito. ¿Se ve ahí? Voy. Travesti, trans, ¿cómo se vive? Mira, el otro día yo voy a Montevideo todos los meses porque tengo un taller allá. Y venía en el barquito, me subo al taxi y el taxista tenía una voz muy finita. O sea, hablaba así, tipo, hola, así. Yo tengo esta voz gruesa de Olga Orozco, Tita Merelo, Adriana Varela. Me subo al taxi y le digo, alinear por autopista y el taxista me dice, perfecto, capo, me dice así. Yo estaba muy cansada como para hacer pedagogía travesti y me limité a viajar mirando por la ventanilla y entonces cuando llegamos a la cancha de Vélez cerca de casa le digo, acá hay que bajar. Perfecto, capo, me dice, de vuelta. Entonces yo le miro y digo, discúlpame, ¿vos nunca llevaste una travesti en el taxi? Me dice, sí. ¿Y por qué me tratas desde que subo en masculino? Y el tipo me dice, lo que pasa es que
si te miro veo algo femenino, me dice, pero si te escucho, escucho un tipo, me dice. Y yo le digo, ¿vos escuchaste tu voz? Yo nunca te traté de nena. Y tenés esa voz. Y me dice, tenés razón, qué guacha. Es increíble porque yo creo que ser travesti es un espejo. Entonces, este diálogo con esto, que lo pongo de ejemplo, habla de ese volverlo a hablar, porque ese tipo no es mi enemigo. Ese tipo ignora para sí un montón de cosas. No está pudiendo estar en una discusión de qué es ser hombre, mujer, cuál es su parte masculina y femenina, andás a ver, ¿no? Cuántos abismos inclusive le debe despertar esa ambigüedad que le da ese tono de voz, por ejemplo. Entonces tenemos que volver a hablar con esa gente que no es Milei, que no es Alberto, que se lo termina llevando Milei y se lo termina llevando Alberto, y que tenemos que recuperarlo haciendo esa nueva vanguardia de ir a hablarlo todo, rincón a rincón, calle a calle, poniéndonos cuerpecitos y entendiendo eso. Algo todavía muchísimo más potente. Yo necesito que ese tipo entienda que mi vida vale. Que si yo te golpeo la puerta, Fede, no importa si vos no entendés, no hablas con la E, no entendés si trans o travesti, que vos me abras la puerta porque mi vida vale. Eso es lo que se rompió. Y eso es lo que disfruta esta derecha, finalmente, ¿no? Que eso esté roto. Y me parece que el desafío transfeminista, traba feminista, finalmente es volver a tejer esas redes y esa sensibilidad de que me importe la otra persona. Me importa qué porta, qué es, qué quiere, ¿no? Pensar posiblemente en bases comunes. Y es rica entonces esta época, porque yo quiero desde eso transfeminismo exigir la nueva dirigencia. No quiero que sea menos que eso. Ni ahí. Bienvenido que se estén asustados. Que se asusten que cualquiera puede caer. Es ser travesti, trans, es cómo se vive. Mira, el otro día yo voy a Montevideo todas las... Bien. Bueno. Yo, la verdad, que quisiera que me hagan algún comentario sobre este hermoso video que acabamos de compartir. Por favor, les pido que nos digan algo. Bien, bueno, están escribiendo en el chat. Está bueno por ahí que si lo quieren decir acá, aunque no se les vea las caras, que lo puedan escucharse en sus voces. Acá está Claudia Fernández, que levantó la mano. Bienvenida sea, Claudia. Díganos. Tenés el micrófono apagado, Claudia. Ahí. Ahora sí. ¿Por qué no me andan los auriculares? Perfecto. Que me pareció un video muy original y en la vida real pasa. A veces inconscientemente y a veces no es tan inconscientemente, pero bueno, suele pasar. La verdad que está genial el video. Vieron, con un ejemplo muy chiquito de algo cotidiano se aprende más que con 20 libros de teóricos, ¿no? O sea, yo creo que este pequeño video de 3 minutos es muy potente y hace una pedagogía muy fuerte, ¿no? Sí. Gracias, Claudia. ¿Alguien más? No, de nada. Bueno, si no podemos ir cerrando la clase. Igual también yo creo que estamos manejando mucha data, como siempre. Hay una mano levantada, ¿no? ¿O ya habló, Claudia? Hablo. Bien, perfecto. Creo que podemos cerrar acá. Creo que es importante poder hablar de estas cosas, nos vamos a seguir hablando, poder hablar sobre la importancia de estar atentos y atentas a las violencias en el ámbito laboral, y estar atentos y atentas a esas realidades que hacen también a lo social, a la salud, ¿no? Y a la realización, al buen vivir, como dirían los pueblos originarios, ¿no? Tenemos todas estas cosas. Entonces, nada, abordamos estos temas porque entendemos que todas estas dimensiones tienen que ver con lo laboral y con nuestra tarea también como docentes de formarnos en esta dimensión, y ustedes como promotores de poder estar viendo esto. Así que creo que estamos en condiciones de cerrar, ¿verdad? Sí,
Sí, sí. Me gustaría por ahí, antes de cerrar la clase, pero tengo que cerrar el micrófono, me gustaría antes de, bueno, acá tenemos algunas personas con problemas con el formulario, vamos a recomendar a los docentes que vuelquen el link de asentismo a su grupo de WhatsApp, así lo pueden ver en azul, es lo que pasa a veces. Bien, ahí está. Te agradezco, Miguel. Gracias a todos, compañeros. La escucha y soy Miguel. Con respecto, digamos, a la violencia laboral, a la violencia de género en el ámbito laboral, seguramente más de una de ustedes tiene más de una anécdota para contarnos con respecto a esto, ¿verdad? Así que no nos vamos a poner a hacer catarsis en este momento, pero quiero que ustedes reflexionen sobre eso. Cuando hablamos de violencia en el ámbito laboral, esa violencia está escrita en sus cuerpos casi con seguridad, ¿bien? Entonces es importante ponerle palabras a lo que nos pasa, ¿verdad? A lo que nos pasó o a lo que nos pasa, ¿bien? Es muy importante ponerle las palabras, entender que hay marcos regulatorios, ¿bien? Entender que eso no está bien y que no tiene que volver a pasar, ¿bien? Una cosa es la violencia en el ámbito familiar, donde hay determinado hermetismo dentro de la familia, donde hay metas, que la familia es mi familia, bueno, metas, ponele, podamos llegar a entender la privacidad que existe en el ámbito familiar, pero en el ámbito laboral esa privacidad no corre. El ámbito laboral es un ámbito público, ¿bien? Es un ámbito público. Y la violencia de género en ámbitos laborales no puede existir más. No puede existir en ningún lado. En el ámbito laboral, menos, porque es un ámbito público. La familia debería ser un ámbito público, pero ese es otro tipo de discusión, ¿tá? ¿De dónde se agarra, por ejemplo, las familias que no quieren que la ESI se dé en las escuelas? No quiero que una ideología de género a mis hijos, porque yo a mis hijos los educo como yo quiero. No, macho, no lo educás como vos querés. Lo educás en función de un marco regulatorio de un Estado que prima el derecho sobre todas las cosas. ¿Bien? Que bueno, son cosas complejas para conversar acá, pero en el ámbito laboral no tiene que existir más la violencia de género. ¿Bien? En ningún ámbito. Tratando de marcar un ámbito privado y el ámbito público en común. ¿Bien? Así que bueno, nada, eso. Como algo Piénsenlo con sus cuerpos y nada, somos todos esto del granito de arena, ¿no? Somos todos artífices de un futuro mejor. ¿Bien? Y lo dejo con esa frase de sobre el azúcar. Bueno, Maiti, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? ¿Quieren que cerremos la clase? ¿Alguien quiere decirnos algo? ¿Alguien quiere levantar la mano y está deseoso y le urge decir algo? Yo quería decir algo, no sé si me escuchan. Sí, sí. No, quería sumar a lo que vos decías, Juan, el tema de la violencia en el trabajo, digo, que este espacio nos sirva para repensar todas esas acciones que por ahí suceden en nuestros ámbitos laborales y que muchas veces terminamos naturalizando también, ¿no? Como que empecemos a pensarnos, bueno, che, esto que me incomoda, esto que me dijeron, no sé, minimizan mi voz, minimizan mis acciones, no me dirijan la palabra, como decía recién la compañera en el video también. Digo, como son pequeñas cositas que por ahí las pasamos de largo o decimos, bueno, esto no tiene tanta importancia. Y sí, tiene mucha importancia y termina siendo parte de la violencia laboral que ejercen sobre nuestro género, sobre todo. Entonces, insisto en que este espacio lo utilicemos para llenarnos más de información, para conocer los tipos de violencia, para conocer esas pequeñas acciones que pueden suceder en nuestros trabajos y que nosotros por ahí las estamos invisibilizando. Por no conocerlas o por naturalizarlas o por lo que sea, digo, como vayámonos con ese trabajo hoy de pensarnos en nuestro laburo, en nuestro cotidiano, bueno, ¿qué es esto que me está incomodando? ¿Qué es esto que me dijeron y por ahí me llama un poco la atención, ¿no? Estamos llenos de micromachismos todo el tiempo, en el laburo sobre todo, y está bueno poder identificarlo y empezar a trabajarlo. Como dijo Juan, no debería existir violencias, sobre todo en el ámbito laboral. No deberían existir violencias por razones de género. Nada, eso, cortito nada más.
Muy bien, Pame. Es importante eso lo que aclara Pame, porque por ahí uno tiene visibilizado esto de la violencia como, bueno, nada, la violencia, el estado final de la violencia es un golpe o algo más visible. Y acá estamos hablando de ninguneo, de trato, de discriminación, cosas sutiles, bien, que son violencia y que todas ustedes se identifican como violencia, pero a veces uno no se anima a decir las cosas porque, bueno, hay una relación de poder, bien, existe una relación de poder ahí, bien, del que ejerce la violencia sobre la persona violentada. Y esa es la base de la violencia de género, la relación de poder. ¿Bien? Muy bien. Acá te citan también. Esa es la actividad. Bueno, entonces, podemos dar por finalizada entonces. Vamos a dar por finalizada entonces la clase de hoy, ¿les parece? Ha sido una clase muy llena de contenidos para la reflexión, para que pensemos. La próxima clase vamos a hablar de economía popular, de cómo la informalidad se organiza para generar organización y lucha y mejores condiciones de trabajo a las personas que están en la informalidad, como por ejemplo los cartoneros, las personas que venden ropa en las calles, las personas que venden frutas y verduras, o que venden comida por ahí, ¿bien? Y vamos a hablar un poquito también de la situación de los equipos de trabajo con respecto, los equipos de salud con respecto al trabajo y a esto de los contratos, mujer en blanco, mujer en blanco. Así que bueno, espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Para este lado fue muy, muy interesante. Así que bueno, nos vemos entonces el martes que viene para la clase de la asincrónica, recuerden. Y después vamos a tener la última clase del módulo, que es estas famosas clases que estamos haciendo ahora, famosas, sobre esto de poder utilizar en conjunto todos los contenidos que vimos en las 4 clases anteriores. Así que bueno, nos vemos grabados el martes que viene y nos vemos en vivo dentro de 15 días. Juan, ¿no me pasás el link para pasar el presente? Ahí los pasan, Claudia, no te preocupes que ahí los pasan a cada grupo. Ah, bueno, gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Quiero si me presente, la verdad. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El enlace del presente no se puede entrar. Esta pareja pedagógica. No, también, no sé si yo hice la empresa de que no, vos hablas muy fuerte. Están los martes nomás damos clases. Está frío. Sí, ya ve, ahí voy.
Habla, habla.